En el 5º año de mi matrimonio secreto con Gabriel, por fin decidimos divorciarnos. Estaba dispuesta a cambiar una fortuna de decenas de miles de millones por la custodia de mi hijo, pero mi hijo, igual que su padre, se enamoró de su tía Mónica. El día del cumpleaños de mi hijo también era el día en que Mónica participaba en una competición de ciberseguridad ofensiva y defensiva. Yo, arrastrando un cuerpo agotado, me quedé en casa preparando un pastel y organizando la fiesta de cumpleaños para él, pero Gabriel llevó a nuestro hijo al recinto de la competición para animar a Mónica. Mónica brillaba de una manera deslumbrante en el escenario. Hubo un tiempo en que yo también pertenecía a ese escenario. 5 años de matrimonio. Para cuidar bien de padre e hijo, terminé relegándome a ser prácticamente la chica del té bajo las órdenes de Gabriel. Fuera del escenario, mi hijo se lanzó a los brazos de Mónica, gritando emocionado: «Tía Mónica, te quiero muchísimo. Ojalá fueras mi mamá». A un lado, Gabriel los miraba con ternura, con los ojos llenos de indulgencia y cariño. En ese instante, de pronto lo dejé ir todo. Renuncié a la custodia de mi hijo. El día del divorcio, mi hijo entró en pánico. «Mamá, ¿ya no quieres a Andy?». Lloraba con el corazón destrozado, pero yo no volví la cabeza. Capítulo 1. El presidente llegará a la empresa en media hora. Preparen el té. La jefa del departamento de servicios, Abigail, entró en la oficina con tacones altos y me dio la orden. Unas miradas, algunas de envidia y otras de desprecio, se posaron sobre mí. Todo el departamento sabía que yo preparaba el té excepcionalmente bien y que, gracias al favor del presidente, era responsable del servicio de bebidas de la oficina ejecutiva. Acababa de terminar de preparar el té cuando Joel, de la secretaría, también llegó. Me entregó un paquete de granos de café negro recién molido. 2 tazas. ¿Lo quieren en 15 minutos? Reconocí ese café, la última vez. Gabriel lo había traído especialmente desde el extranjero. Normalmente él no bebe café, y menos a un café negro. Joel dudó un instante. ¿Llegas a tiempo? Asentí. El tiempo era justo. Controlar el sabor del café, tanto al moler como al prepararlo, requería mucha precisión. Pero 15 minutos después, serví 2 tazas de café negro aromático y de sabor intenso. Toda la última planta estaba ocupada por la oficina ejecutiva y la secretaría del presidente. Apenas subí con el café, escuché el sonido desordenado de pasos en la secretaría, seguido por un saludo perfectamente coordinado a mis espaldas. «Presidente Lav, señorita Zhao». Me detuve un segundo y me aparté hacia un lado. Gabriel Lav y Mónica Zhao pasaron junto a mí. Ambos solo giraron ligeramente la cabeza y me echaron un vistazo. «Gracias por el esfuerzo. Déjamelo a mí». Joel vino a recoger el café. Asentí. Al volver a levantar la vista, Gabriel Lav y Mónica Zhao ya estaban sentados en el sofá de la oficina. Se apoyaban el uno en el otro con total naturalidad. Joel llamó a la puerta. «Señor Lav, señorita Zhao, el café». Ambos levantaron la vista, volvieron a verme y, con una sincronía perfecta, desviaron la mirada hacia Joel. Me di la vuelta y me fui, como una empleada ejemplar. Ya había pasado media hora desde el fin de la jornada, pero nadie del departamento de servicio se marchaba, hasta que la secretaría llamó diciendo que el señor Lav y la señorita Zhao se habían ido. Todos soltaron un suspiro de alivio y, uno tras otro, tomaron sus abrigos, bolsos y llaves para salir del trabajo. Solo al salir del área vigilada por cámara se atrevieron a cotillear. ¿No está casado el señor Lav? Incluso tiene un hijo. Entonces, ¿qué pasa con la señorita Zhao? Está claro que al señor Lav no le gusta su esposa. Si no, ¿por qué nunca ha hecho pública su identidad? La última vez escuché que Mónica Zhao dejó escapar que la esposa del presidente subió a la cama del señor Lav usando métodos poco limpios. Me temo que eso es muy probable que sea cierto. Mi corazón tembló ligeramente. Levanté la mano y alicé la inquietud que me oprimía el pecho. En silencio, elegí un camino con menos gente y rodeé hasta el lugar donde había aparcado. Mi coche estaba en una zona bastante apartada. La gente miedosa no se atreve a estacionar allí, primero, porque el aparcamiento subterráneo es confuso. Segundo, porque allí ocurrió algo antes, y la mayoría de la gente siente cierto tabú, pero solo en un lugar así podía respirar un poco. ¿Recién sales del trabajo? La voz fría de un hombre llegó. Levanté la vista y me encontré con sus ojos. La luz era tenue. Apoyado en la parte delantera de mi coche, sonreía de forma difusa. Me acerqué, presioné el mando y abrí el coche. Él se apartó. Ya le pedí al conductor que recogiera a Andy. «No hace falta que prepares la cena. Esta noche probablemente también volveremos tarde. Acuéstate temprano». Gabriel bajó la mirada hacia mí. Me senté en el asiento del conductor y, solo entonces, levanté la vista para mirarlo. «Hoy es el cumpleaños de Andy. ¿Le preguntaste con quién quiere pasarlo?».
Sí, sentí un nudo en el pecho y ya no pude decir nada más. Gabriel cerró la puerta del coche por mí. Arranqué el coche. Él se inclinó junto a la ventanilla y añadió, conduce con cuidado. La opresión acumulada en mi corazón estuvo a punto de estallar en ese instante, pero aún así asentí, con el rostro completamente inexpresivo. Capítulo 2. En realidad, no tengo derecho a enfadarme, como dirían otros. Todo esto es culpa mía. Hace 10 años me enamoré de Gabriel a primera vista. Hace 5. Por una serie de coincidencias. Terminé en su cama y tuve a Andy, bajo la presión de los mayores. Gabriel no tuvo más remedio que casarse conmigo. A él no le gusta que lo manipulen. Al principio, todavía fantaseaba con ganarme su corazón con mi sinceridad, hacer que cambiara de opinión. También intenté por todos los medios aclarar el malentendido de aquel año. De hecho, durante los 2 primeros años hubo bastante progreso, y su opinión sobre mí mejoró mucho. Pero hace 3 años, en una carrera de autos, se enamoró a primera vista de Mónica, tan segura de sí misma y llamativa. Sin embargo, en ese entonces Andy aún era pequeño y no podía quedarse sin madre. Así que él hizo un acuerdo conmigo, cuando Andy cumpliera 4 años, nos divorciaríamos. Yo acepté el divorcio hace 3 años, así que no hay nada por lo que luchar. Lo único que no puedo aceptar es que él quiera la custodia de Andy. Puedo irme sin llevarme nada, pero no puedo renunciar a mi hijo. Y mucho menos puedo soportar que el niño al que llevé 10 meses en mi vientre y crié con mis propias manos llame mamá a otra persona. Obviamente, Gabriel también pensó en esto. Por eso, durante el último año, ha hecho que Andy pase tiempo con Mónica con frecuencia, para que yo renuncie a la custodia de Andy. Realmente ha hecho todo lo posible, sin escatimar esfuerzos. Al volver a casa, aunque estaba muy cansada, aún así hice personalmente un pastel de cumpleaños para Andy y, además, cociné para él una sopa de arroz con carne magra y huevo de 1000 años. Hace unos días, todavía se colgaba de mi cuello, mimándome, diciendo que el día de su cumpleaños quería comer esa sopa hecha por mí. Ya había pastel. Ya había sopa. Pensé con cuidado qué más podría querer comer Andy y, sin darme cuenta, terminé preparando toda una mesa llena de comida. Al ver la mesa repleta de platos, incluso yo no pude evitar sonreír. ¿Quién se lo va a comer? ¿No eres tonta? Luego me di la vuelta y guardé todos los platos en la cocina, pero aún así pensé que, cuando regresaran, si tenían hambre, sería mejor que pedir comida a domicilio. Después de terminar todo, me quedé como un tronco seco, inmóvil en la sala, esperando a 2 personas que no deseaban volver. Ali, ¿quieres ver la competición? El torneo de ciberseguridad SKP. Justin me llamó. ¿El torneo de ciberseguridad SKP? Al oírlo de repente, me pareció algo muy lejano. Casi había olvidado que, en algún momento, yo también tenía mis propios intereses. Salí y nos encontramos en el lugar acordado. El evento se celebraba en el Estadio Gaozán. Se había reunido una gran cantidad de expertos en informática, tanto nacionales como internacionales. Justin me llevó a los asientos que había reservado y señaló a la única participante femenina en el escenario, que llevaba una máscara. Se llama Kaka. Es una hacker muy famosa. En estos años ha ganado bastante notoriedad en el extranjero. Dicen que planea volver al país para desarrollarse aquí. Llevo tiempo siguiéndola. Los ojos de Justin brillaban. Era evidente que realmente admiraba a Kaka, pero con solo una mirada, la reconocí. Capítulo 3. Ella es Mónica. Ah, ¿qué? Justin reaccionó de golpe. Mierda, ¿cómo puede ser ella? Estoy ciego. No fui capaz de decir esa frase hipócrita de no tengas prejuicios contra ella por mi culpa. La verdad es que siempre he evitado que las personas cercanas a mí tengan contacto con Mónica. No sé por qué, pero cualquiera que se relacione con ella termina poniéndose completamente de su lado. Igual que mi padre se enamoró de su madre, incluso cuando mi madre lo amenazó con suicidarse. Él aún así abandonó a su esposa e hijos para estar con ella. Mi hermano, el hijo biológico de mi madre, mi esposo, incluso mi propio hijo, todos son iguales. Probablemente ese es el típico perfil de la favorita de todos, esa persona que encanta a cualquiera. Además de tener esa aura de protagonista con identidad oculta. Es realmente difícil no caer rendido ante alguien así. Justo en ese momento, Mónica completó una ronda de ataque y defensa, y todo el recinto estalló en vítores, gritando el nombre de Kaka. La gran pantalla móvil enfocó a un padre y su hijo. En sus ojos brillaba una luz deslumbrante. El pequeño, lleno de emoción, gritaba: «Vamos, tía Mónica». Yo lo llevé en mi vientre y lo crié durante 4 años, y nunca me había mirado con tanta admiración ni cariño. Voy al baño. Justin también vio la pantalla. Su rostro se ensombreció. Creo que me voy. Te espero afuera. Asentí. Apenas salí del baño,
Me encontré con un conocido. ¿Viniste hasta aquí siguiéndolos? ¿Entiendes algo de esto? Lucas Ann se lavaba las manos mientras me observaba a través del espejo, con una sonrisa que llevaba un toque evidente de burla. Era uno de los perros leales de Mónica, además del tercer joven maestro de la familia Ann, con un trasfondo poderoso. Antes, por Gabriel, evitaba ofender a gente como él. Decían lo que querían y yo lo soportaba. Pero ahora, que lo entienda o no, no es algo de lo que deba preocuparse el tercer joven maestro Ann. Abrí el grifo para lavarme las manos y no volví a mirarlo. Lucas se quedó momentáneamente atónito. Al salir, choqué accidentalmente con alguien. Lo siento. Me disculpé y levanté la vista, encontrándome con unos ojos fríos y profundos. Había visto ese rostro en la red de contactos de Gabriel. Joaquín Ann, el heredero de la familia Ann. En la familia Ann, la rama mayor está en el ejército, la segunda en la política y la tercera en los negocios. En términos de poder, la rama militar es la más fuerte. Este heredero rara vez aparece en público. Su presencia hoy aquí no dejaba dudas. Lucas lo había traído especialmente para abrirle a Mónica conexiones dentro del ámbito militar. Joaquín asintió levemente. Yo incliné la cabeza y me fui. Efectivamente, Mónica también venía desde el otro lado en ese momento. El rostro de Lucas se iluminó de inmediato. ¿Terminó la competición? Sí, Mónica asintió, y con curiosidad miró hacia donde Lucas había estado observando antes, viendo una figura familiar. ¿Alicia? Sí, probablemente vino siguiendo a ese hombre tuyo. Mónica sonrió, sin darle importancia. ¿Te molesta? ¿Por qué habría de molestarme? Lucas lo pensó y tuvo que admitir que tenía razón. Aunque Alicia era una belleza poco común, frente a la seguridad y el brillo de Mónica siempre parecía algo apagada. Había visto muchas mujeres como Alicia, que viven dependiendo de los hombres, por muy devotas o sinceras que fueran, para gente de su estatus. Nunca faltaban mujeres hermosas y enamoradas. Una mujer así no podía compararse con Mónica. Justo entonces, Joaquín se acercó, y Lucas hizo las presentaciones. Aunque Joaquín había observado toda la competición, solo saludó a Mónica sin mostrar intención inmediata de reclutarla. Aún así, Lucas se acercó y dijo, aparte de Lynn, no se me ocurre nadie con más talento que ella. Joaquín sonrió ligeramente y entró al baño. Lucas se encogió de hombros. Mi hermano solo quiere encontrar a Lynn y llevársela al departamento militar. No te lo tomes a mal. No pasa nada, Mónica asintió, con una sonrisa tan suave como la brisa de primavera. Como compensación, Lucas le tendió una rama de olivo. Ahora que vuelves al país, ¿te interesa unirte a Dingley? Si es Vortix, podría considerarlo. Lucas sabía que Mónica estaba muy interesada en el algoritmo que había dejado Lynn, así que con gusto aceptó. En Vortix, tienes muchos fans. Antes Justin también preguntó por ti. Si te unes, estarán eufóricos. Mónica sonrió, manteniendo una actitud serena, imperturbable ante el honor o la humillación. Capítulo 4. Subí al coche de Justin. ¿Estás bien? Justin, atento, me pasó una botella de agua. Bebí un sorbo y asentí. Estoy bien. Justin soltó un suspiro de alivio. Vuelve a Vortix. Tu puesto aún lo conservo para ti. No respondí de inmediato. Después de 4 años siendo prácticamente la chica del té, en realidad ya estaba desconectada de esta industria. Especialmente después de presenciar esta noche la confrontación entre hackers de alto nivel. Eso me lo dejó aún más claro. Déjame pensarlo un poco más. Justin sonrió. ¿Lo vas a considerar? Entonces lo tomo como un sí. Sonreí. Tener un amigo que no me traiciona es algo raro, y lo valoro mucho. De repente, la voz de un niño llegó a mis oídos. Papá, ¿ya tenemos que volver? No quiero volver. Mamá otra vez va a obligarme a comer pastel y a pedir deseos. Ya no soy un niño de 3 años, quiero pasar mi cumpleaños con la tía Mónica, por favor. No muy lejos, un niño tiraba de la mano de Gabriel, haciendo pucheros. Bajo la luz de los faros se podían ver lágrimas en sus ojos. Gabriel, entre indulgente y resignado, respondió, está bien, esperaremos a la tía Mónica. ¿No quieres ir? Justin me preguntó. Negué con la cabeza. Vamos. El coche pasó junto a ellos. Gabriel protegió a Andy y se apartó a un lado. Probablemente reconoció el coche de Justin y miró hacia adentro. Justo en ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Aparté la vista, como si estuviéramos en la empresa. Él sonrió, como lo haría con cualquier desconocido. Tía Mónica. En el retrovisor, mi querido hijo por fin encontró a su adorada tía Mónica y se lanzó hacia ella con entusiasmo. Justin giró rápidamente el volante. Esa escena que atravesaba el corazón desapareció en un instante. Sonreí con amargura. No soy tan frágil. Justin respondió. Sí,
Tú eres la más fuerte. Al volver a casa, ver el pastel sobre la mesa me resultó irónico. Lo tiré a la basura. Y también deseché todos los platos que había preparado con tanto esmero. Incluso desmonté la decoración de «Feliz cumpleaños». Cuando terminé de limpiar todo, ya habían pasado 2 horas, y desde el jardín se escuchó el sonido de un coche. Gabriel y Andy habían vuelto. «Mamá, ya llegué». Al verme en la cocina, se tocó su barriguita redonda, sus ojos giraron un poco, y corrió escaleras arriba. No lo llamé, solo até la bolsa de basura, lista para sacarla. Gabriel, que se estaba quitando el abrigo, se acercó y tomó la bolsa. Yo la llevo. La bolsa realmente pesaba un poco, así que la solté. Arriba. Andy abrió la puerta apenas una rendija y asomó la cabeza. Al ver que nadie lo seguía, sacó la lengua con picardía. Encendió su tablet y empezó a hablar con la persona al otro lado. Tía Mónica, no sabes lo peligroso que fue antes. Casi me atrapa mi mamá. ¡Qué miedo! Seguro me hacía comer pastel y fideos de cumpleaños. Estoy llenísimo. Si no como, se pondrá triste. Pero si como, me voy a sentir fatal. ¿Por qué siempre hace cosas tan pasadas de moda? Yo llevaba el regalo de cumpleaños en la mano y escuché todo desde fuera. Curiosamente, no me dolió tanto como imaginaba. Levanté la mano y llamé a la puerta. Andy, como un conejito asustado, escondió rápidamente la tablet bajo la manta. Corrió hacia la puerta, pero solo la abrió a medias. Mamá, ya comí mucho afuera. Lo dijo con seriedad, con un toque de culpa. Asentí. Aquí tienes el juguete que querías. Se lo entregué. Feliz cumpleaños. Lo recibió feliz. Gracias, mamá. Asentí de nuevo y me di la vuelta para irme. Andy se quedó un momento atónito con el juguete en la mano. ¿Por qué sentía que hoy faltaba algo? Pero estaba ocupado compartiendo su alegría con la tía Mónica, así que su pequeña mente no tenía tiempo para pensar demasiado. Después de todo, mamá siempre estaría ahí. Mientras él mirara atrás, ella siempre estaría en el mismo lugar, observándolo con ternura. Ese día, recogí muchas cosas, y también entendí muchas cosas. Después de volver a la habitación y asearme, Gabriel ya estaba acostado leyendo. En realidad, yo quería dormir en otra habitación, pero él dijo que Andy podría notarlo y que no sería bueno para su crecimiento. Así que durante estos 3 años, compartimos la misma habitación y la misma cama, manteniendo una paz superficial. Me acosté. Él dejó el libro de manera natural y apagó la luz. Su mano grande, cálida y firme, se posó suavemente sobre mi cintura a través de la manta. Has trabajado duro. Se refería a esas bolsas de basura que había tirado. La custodia de Andy es para ti. Capítulo 5. La mano sobre mi cintura se quedó inmóvil un instante y luego se retiró. Al poco tiempo, el hombre a mi espalda respondió, de acuerdo. No hubo intento de retenerme, y en realidad, nunca lo habría. Cerré los ojos. Estaba claramente agotada, pero no podía dormir. Me levanté antes del amanecer. Empecé a recoger mis cosas. No sé en qué momento Gabriel también se había levantado. No tienes que mudarte tan pronto. El divorcio no será inmediato. No levanté la cabeza. Igual tengo que ir acostumbrándome. Gabriel no dijo nada. Se apoyó en la puerta y bebió en silencio un vaso entero de agua. El acuerdo de divorcio y la división de bienes. Haré que el abogado se ponga en contacto contigo. Si tienes alguna exigencia, dilo. De acuerdo. Fue la última vez que llevé a Andy a la escuela. Andy, a partir de mañana mamá estará muy ocupada. Papá te buscará una niñera que te cuide. Tienes que hacerle caso. Sí, mamá, ya lo sé. Miré por el retrovisor. Andy abrazaba la tablet, charlando, con una sonrisa amplia. No había escuchado nada de lo que dije. No volví a hablar. Lo llevé en silencio hasta el jardín de infancia. Mamá, ¿vienes a recogerme esta tarde? Mamá tiene cosas que hacer. El conductor vendrá por ti. La sonrisa de Andy casi no pudo ocultarse. Bajó del coche con su mochilita, contento. Adiós, mamá, adiós. Andy se dio la vuelta y, de inmediato, marcó desde su reloj para hablar con alguien. Al volver al coche, vi la conversación que había quedado abierta en la tablet. Tía Mónica, quiero cenar contigo. ¿Me llevas a jugar? ¿Y tu mamá? Mamá está en casa todos los días. Puedo verla cuando quiera. Pero a la tía Mónica no la veo todos los días. Andy te extraña. Había más mensajes, pero no seguí leyendo. Solo hubo un instante en el que el latido de mi corazón se volvió lento, pesado. Saqué el teléfono. Justin, estoy lista para volver. Antes solo quería cuidar bien de Andy y de Gabriel. Ahora, ya no hace falta. Justin respondió con una sonrisa en la voz. Bienvenida. Este lugar siempre será tuyo. De repente, sentí los ojos calientes.
Le entregué mi carta de renuncia a Abigail. Espero poder irme en una semana. Si hay penalización, puedo pagarla. Abigail entró a la empresa hace 2 años. Es muy capaz. Yo llevaba 4 años en la empresa y seguía siendo solo la chica del té, mientras que ella, nada más llegar, se convirtió en mi superior directa. En realidad, sé que tanto en el departamento de servicios como en la oficina ejecutiva muchos se burlaban de mí, pero hay algo que no podían negar: mi forma de preparar el té no tenía reemplazo ante Gabriel. Durante estos años no es que no lo hayan intentado aprender en secreto, especialmente Abigail, pero los resultados nunca fueron satisfactorios. En la última semana, Abigail incluso empezó a aprender de manera abierta. Yo no lo evité en absoluto. Si quería aprender, que aprendiera. No solo ella. Muchos jóvenes del departamento querían acercarse a Gabriel gracias a esa habilidad. Cuando Joel vino a recoger el té y vio aquella escena de aprendizaje masivo, se quedó muy sorprendido, pero no dijo nada. Hasta el último día, cuando el té preparado por Abigail fue servido a Gabriel. Gabriel apenas lo olió y dejó la taza. ¿Han cambiado de personal en servicios? Alicia renunció. La mano de Gabriel se detuvo un instante, pero continuó trabajando. Joel, sin saber por qué, no pudo evitar añadir, para poder irse en una semana. Incluso pagó una alta penalización. Quizá, en el fondo, sentía un poco de lástima por mí, pero, por desgracia, Gabriel no mostró ninguna reacción. Capítulo 6. Fue Justin quien me llevó a Vortex. Casualmente, ese mismo día, Lucas también llevó a Mónica. El director técnico, Cameron, casi se lanzó sobre Mónica. ¿Eres Kaka? Mónica, imperturbable ante el halago o la humillación, le tendió la mano. Hola, soy Kaka. Mi nombre real es Mónica. Cameron estaba tan emocionado que se le sonrojó el rostro. Le sostuvo la mano sin soltarla y empezó a enumerar uno por uno los logros de Kaka en los últimos años. Justin me miró. Yo miré a Justin. Ambos nos quedamos sin palabras. Lucas me echó un vistazo y decidió ignorarme por completo. Para él, alguien como yo, una simple chica del té, nunca había merecido su atención. Lucas caminó directamente hacia Justin. Justin, la persona que querías ya te la traje. Justin ni siquiera intentó disimular. Su expresión se volvió fría al instante. No hace falta. La persona que quiero ya la encontré. Solo entonces Lucas se dignó a posar la mirada sobre mí. ¿No estarás diciendo que es ella? El desprecio y la desdén en sus ojos no estaban ocultos en absoluto. Justin dio un paso adelante casi instintivamente para protegerme. ¿El señor duda de mi criterio? ¿O acaso quiere interferir en Vortex? En su momento firmamos un acuerdo de no interferencia bajo la supervisión de los de arriba. Esa es la base de la cooperación entre Vortex y Dingley. La gente del departamento técnico también reaccionó. Su brillante y capaz Justin había rechazado a su diosa Kaka por una chica del té. Casi al instante, todas las miradas hacia mí cambiaron de tono. Mónica, sin embargo, no se lo tomó en serio en absoluto. Solo me lanzó una mirada y luego centró su atención en Justin. Con naturalidad, dijo. Probablemente Justin aún no me conoce bien. Te demostraré mi capacidad. Dicho eso, se marchó primero. Lucas la siguió, pero al llegar a la puerta se detuvo un instante y volvió la cabeza para mirarme. En su mirada había un claro desprecio. Solo por Mónica me despreciaba, pero, cuando yo había sentido el más mínimo respeto por alguien como él, además, no creía que nuestras vidas fueran a cruzarse de nuevo. Si lo ofendía, que así fuera. Pero la noche siguiente, cuando fui en coche a la tintorería a recoger ropa, una persona cubierta de sangre salió corriendo de un callejón y bloqueó mi coche. Una daga brillante se posó directamente en mi cuello. Conduce. En el retrovisor, lo reconocí y él también me reconoció. Nuestras miradas se cruzaron, y el aire pareció congelarse por un instante. Apretó los labios sin decir nada, pero la daga no se apartó ni un milímetro de mi cuello. Apenas arranqué, varios hombres vestidos de negro llegaron corriendo hasta la entrada del callejón. A pesar de la daga en mi cuello, conduje con total estabilidad, hasta llegar al lugar que él quería. El coche se detuvo. Vi a Joaquín y a otro grupo de personas. Al ver que la rehén era yo, Joaquín se sorprendió un poco y me dio las gracias. Sí, dio las gracias. No pidió disculpas. Yo no fui nada amable. Señalé a Lucas, que estaba siendo ayudado a bajar del coche. ¿Puedo pegarle? La comisura de los labios de Joaquín casi se levantó. Dio un paso atrás y me hizo un gesto de adelante. El rostro de Lucas cambió drásticamente. Hermano, no le di oportunidad de pedir ayuda. Lancé un puñetazo. Y luego, bueno, no hubo luego. La realidad demostró que yo no era tan fuerte como Mónica. Había oído que incluso en combate cuerpo a cuerpo podía enfrentarse a otros durante varios intercambios. Mi muñeca quedó lesionada por la fuerza del impacto. Dolía.
Dolía de verdad. Pero no podía mostrarlo delante de uno de los pagafantas de Mónica. Sin cambiar la expresión, sujeté mi muñeca como si nada hubiera pasado. Asentí hacia Joaquín y me subí al coche para irme. Lucas quedó desconcertado. ¿Acaba de arañarme? El pecho le picaba un poco. Joaquín hizo un gran esfuerzo por contener la risa en la comisura de sus labios. Se nota que realmente quería golpearte. Solo que, puff, varios subordinados no pudieron evitar reírse. Joaquín giró el rostro. La comisura de su boca se contraía de forma extraña. Capítulo 7. Al día siguiente, fui a trabajar a Vortix, como de costumbre. En el pasillo me encontré con Lucas y Joaquín. Lucas apartó la cara, como si no me hubiera visto. Parecía odiarme aún más, probablemente por lo de anoche, cuando intenté golpearlo. Joaquín, en cambio, como si nada hubiera pasado, me saludó con un leve gesto de cabeza. Yo le devolví el gesto. Justin salió de la sala de descanso con una taza de café en la mano. Al ver a Joaquín, dijo con cierto fastidio: aunque vengas, no servirá de nada. Joaquín sonrió. Solo vine a echar un vistazo. Lucas habló con seriedad. No estamos aquí para pedirte favores. Levantó la mano y miró su reloj. Tienen 10 minutos para prepararse. ¿De qué estás hablando? En ese momento, alguien corrió hacia nosotros. Kaka ha declarado la guerra a Vortix. Lucas no dijo nada. Miró a Justin y luego a mí. En sus ojos había provocación y burla. Incluso pasó a mi lado y susurró con sarcasmo: ¿crees que apoyarte en Justin es gran cosa? ¿Lo ves? La plataforma de ataque y defensa de Mónica es Arenix. Arenix, bajo el grupo LAV. El puño de Justin se tensó al instante. Respondí con frialdad. ¿Y eso qué? Lucas se quedó un momento desconcertado. Joaquín le dio una palmada en la espalda. Si quieres mirar, mira. Si no, lárgate. Lucas optó por callarse. Justin llamó directamente a Cameron y a 2 técnicos clave de seguridad de redes a la oficina. Varias laptops profesionales de alta gama fueron colocadas en fila. Los 3 tomaron sus posiciones. Cameron era un genio. Justin lo descubrió en la competición SKP cuando tenía solo 16 años. Pero incluso él no tenía confianza en poder vencer a Kaka. Jefe, aún estás a tiempo de disculparte con Kaka. Cuando dijo esto, lanzó una mirada deliberada hacia mí. Lo sabía, en estos días. Todos hablaban a mis espaldas. Decían que Justin había perdido la cabeza por una chica del TE que ni siquiera pudo mantenerse en el grupo LAV, que era un caso perdido, cegado por una mujer. Justin no se molestó en discutir. No vamos a perder. Cameron se tragó la frustración. La noticia de que Mónica, usando Arenix como plataforma, había declarado la guerra a Vortix, fue impulsada por manos invisibles y, en apenas 10 minutos, se extendió por toda la red a una velocidad vertiginosa. No sabía si esto era obra de Lucas o de Gabriel, pero estaba claro que querían aprovechar esta batalla para dar fama a Mónica tras su regreso al país. La línea de defensa que Cameron y los 2 técnicos lograron levantar en tan poco tiempo no resistió ni 10 minutos ante el ataque de Mónica. Vortix colapsó por completo. Los servidores prácticamente dejaron de funcionar. Lucas soltó una risa despectiva. Parece que debería ir a comprar vino para celebrar por Mónica. Con permiso. Se marchó con elegancia y con desprecio. Cameron, algo irritado, dijo: hice todo lo que pude, con su capacidad. No debería haber perdido tan rápido, pero simplemente no podía soportar que Justin hubiera rechazado a su diosa Kaka por culpa de una chica del TE. Justin debía recibir una lección. Justin vio claramente lo que todos pensaban, pero no mostró prisa alguna. En cambio, me preguntó: ¿quieres practicar un poco? Joaquín, que se había quedado observando, hizo una leve pausa con la taza de té en la mano. Capítulo 8. Sabía que Justin quería ayudarme a imponer autoridad, así que no rechacé su buena intención. Entonces, déjame intentarlo. Bajo las miradas atónitas y llenas de duda de todos, tomé el portátil de Cameron. El contraataque fue fluido. También en 10 minutos, la defensa de Arenix empezó a colapsar. Incluso podía sentir la lucha de Mónica al otro lado. Los presentes quedaron completamente impactados. Excepto Justin. Todos me miraban con incredulidad. Jefe Justin, esto. Cameron sentía que le temblaban los labios. Él admiraba a los fuertes. Kaka era fuerte. Por eso la admiraba. La veía como una diosa. Había venido a Vortix por Lynn, aunque quizá nunca pudiera conocerla. Aún así estaba dispuesto a quedarse. De lo contrario, cuando Kaka fue rechazada, probablemente ya se habría marchado. Pero ahora, ¿una chica del TE había vencido a su diosa Kaka? Justin soltó una risa fría. No es el más famoso quien es más fuerte. En este campo lo que importa es la habilidad. No ser un influencer que solo sabe hacer ruido para llamar la atención.
Mónica sí tenía verdadera habilidad. Decir que solo buscaba atención no era del todo justo. Cameron y los dos técnicos claves se sintieron avergonzados al instante. Arenix, ¿Justin ha entrado en acción? No en vano es tricampeón del SKP, no podemos con él. Señorita Zhao, ¿qué hacemos? Muchos seguidores ya se habían rendido. En la frente de Mónica Zhao empezaron a aparecer pequeñas gotas de sudor. Justin había sido campeón del SKP, ella también, pero, para ser precisos, a Justin le costó mucho conseguir ese título. Para ella, en cambio, fue algo fácil. Siempre había tenido motivos para sentirse orgullosa, pero hoy, ¿qué estaba pasando? El rostro de Mónica se volvió pálido, claramente agotada. En ese momento, Gabriel, que había estado observando, tomó su teclado. Déjame, Vortix. Percibí claramente que el oponente se había vuelto más fuerte. Tras varios intercambios, reconocí quién era. Mis dedos comenzaron a moverse tan rápido que dejaban estelas. Ella se ha puesto seria. Justin suspiró con una sonrisa. Cameron y los demás se quedaron completamente atónitos. ¿Seria? ¿La persona que nos había derrotado antes sin esfuerzo, aún no estaba en serio? Joaquín dio un sorbo al té ya frío para calmarse. Los ataques eran feroces, imposibles de seguir. El hacking no era mi especialidad principal. Ni siquiera estaba segura de poder vencer a Gabriel en mi estado actual. La muñeca lesionada de la noche anterior empezó a doler, pero no quería perder. Y tampoco podía permitirme perder. Arenix, Gabriel, al reconocer el estilo de ataque familiar, sonrió de repente. Al notar de nuevo esa mínima diferencia de unas centésimas de segundo, se detuvo. He perdido. Casi al mismo tiempo que dijo eso, Arenix fue invadido y su defensa colapsó por completo. ¿Justin es tan fuerte? Entre todos no pudimos resistir ni media hora. El señor Lav ya fue increíble. Aguantó 20 minutos frente a un ataque tan feroz. Los ojos de Mónica se enrojecieron. Lo siento, subestimé a Justin. Gabriel no la corrigió con cariño. Le acarició la cabeza. Fui yo quien no supo protegerte. Mónica levantó la vista, con una emoción profunda que desbordaba como una marea. Entre tantos pretendientes, había elegido bien. Lucas acababa de subir con vino para celebrar por Mónica cuando vio esa escena. Su mente estalló. La competición SKP fue creada hace 10 años por Gabriel y Lin. En aquella ocasión, ni siquiera Justin logró vencer a Gabriel. Solo Lin había empatado con él. ¿Significaba eso que Lin había aparecido? Lucas dejó caer el vino y salió corriendo. En su mente resonaba un pensamiento frenético: Lin ha aparecido. La persona que llevaba 10 años buscando por fin ha aparecido. Se saltó varios semáforos en rojo y regresó a Vortix, pero no vio a Lin, solo vio a Joaquín, Justin y los demás saliendo de la oficina. Su mirada recorrió rápidamente a todos, deteniéndose unos segundos en cada rostro, excepto en el mío. Al no encontrar a nadie que pareciera Lin, se desesperó. ¿Es Lin? ¿Es Lin? Todos lo miraron como si fuera un idiota. Acababan de firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Qué creía? Justin le lanzó una mirada de desprecio y me llevó directamente a la oficina. Lucas agarró a Cameron. Sabía que él también había venido a Vortix por Lin. ¿Dónde está Lin? ¿La habéis visto? Cameron apartó su mano. Señor An, compórtese. No hay ninguna Lin. Hoy fue Justin quien actuó. Dicho esto, intentó entrar emocionado a la oficina del director, pero Justin lo echó. Joaquín le dio unas palmaditas en el hombro a Lucas. ¿Qué intentas hacer? La identidad de Lin está protegida por arriba. ¿Quieres que te inviten a tomar té? Lucas se quedó sin palabras. Capítulo 9. En la oficina, solo sentía un cansancio extremo. Justin, atento, me pasó un vaso de agua. ¿Es Gabriel? Asentí. Justin estaba furioso. Maldita sea. Está ciego, protegiendo tanto a esa amante. Me froté la muñeca dolorida y sonreí, negando con la cabeza. Estoy un poco cansada. ¿Puedo salir antes hoy? Justin vio que mi rostro no estaba bien y se preocupó. ¿Quieres que te lleve a casa? Rechacé su amabilidad, aunque Vortix había ganado. Acababa de ser atacado. Necesitaban que él se quedara a cargo. Al sentarme en el coche, ni siquiera tenía fuerzas para arrancarlo. Sentía como si una espina se hubiera quedado clavada en mi pecho. Corrí al cubo de basura y vacié el estómago. Una botella de agua y un pañuelo aparecieron frente a mí. Era Joaquín An. Quise rechazarlo, pero tras pensarlo, lo acepté. ¿Te llevo? Está bien. No lo rechacé esta vez. El coche arrancó. No le dije mi dirección, pero él condujo sin desviarse. No me sorprendió en absoluto. Así es como actúan personas de su nivel. Durante todo el trayecto, Joaquín no dijo nada. Sería mentira decir que no estaba nerviosa, considerando quién era él.
El coche se detuvo en la entrada de mi urbanización. Tomé la iniciativa de hablar. Lo de anoche, no se lo diré a nadie. ¿Anoche? Joaquín se quedó un momento desconcertado antes de recordar lo ocurrido con Lucas. Si realmente quisiera silenciarte, ya no estarías aquí. Me quedé sin palabras. ¿Así hablan los poderosos? Ya me sentía mal, y en ese momento el mareo y las náuseas se intensificaron. Si no hay nada más, me voy. Abrí la puerta y bajé del coche. Joaquín me entregó una tarjeta. En el ejército necesitamos urgentemente talento en IA. Piénsalo. La tomé. De acuerdo. Joaquín se quedó sin palabras. De algún modo, aunque acepté la tarjeta, sintió que había sido rechazado. Entre la somnolencia, entró una llamada de Andy. No contesté. Menos de 10 minutos después, también llamó Gabriel. Tampoco respondí. Poco después, llegó un mensaje. Andy te extraña. Si no contestas, lo llevaré a buscarte. Sin otra opción, tomé un taxi de vuelta a la villa. Andy corrió hacia mí y se aferró a mis piernas. Mamá, mamá, ¿a dónde fuiste? Andy te extrañó mucho. Sus grandes ojos llenos de lágrimas me miraban, y sus piernas intentaban trepar por mi cuerpo. Pero esta vez, lo ignoré, no lo levanté. Gabriel salió de la cocina con 2 tazones de fideos claros. Sin casi nada, fruncí ligeramente el ceño. ¿Dónde está la niñera? Gabriel sonrió con impotencia. Pidió permiso por algo urgente. No quiero niñera, quiero a mamá. ¿Cómo podría una niñera cuidarlo con la misma dedicación que su madre? Andy empezó a llorar con fuerza, moviendo las piernas con más insistencia, intentando subirse a mí. Suspiré, a pesar del dolor en la muñeca. Terminé por levantarlo. Gabriel me miró y preguntó, ¿ya comiste? No quería hablar. Puso un tazón de fideos frente a mí. Solo verlo me dio ganas de vomitar otra vez. Entonces sonó el teléfono. Era el tono especial que Gabriel había configurado para Mónica. Andy inmediatamente dejó de llorar. Atento. Apoyó la cabeza en mi hombro mientras miraba cómo Gabriel salía a contestar. Alcancé a oírlo preguntar, ¿te gusta? Unos 15 minutos después, Gabriel regresó. Tengo que salir un momento. Te dejo a Andy. Andy ya no se aferró a mí. Se bajó y dijo, voy a despedir a papá. Corrió tras Gabriel. Él lo cargó y le dijo algo. Andy asintió de mala gana y luego volvió corriendo hacia mí. Hice como si no notara que quería acompañar a Gabriel a ver a Mónica. Volví a cocinar fideos. Mamá, quiero comer los fideos con salsa que tú haces. Andy me seguía como una pequeña sombra. Antes, siempre había sentido que esos momentos eran felicidad, y cumplía todos sus deseos. Pero ahora, si Mónica no hubiera quedado con Gabriel y no estuviera ocupada, probablemente ni siquiera se acordaría de mí. Le acaricié la cabeza. Otro día. Hoy mamá está cansada. Después de cenar con Andy, lo bañé y le leí un cuento. Por fin, tras mucho esfuerzo, se quedó dormido. Entonces recibí un mensaje de Justin. ¿Has visto el beibo de Mónica? No quería verlo, pero no pude evitarlo. La hacker Kaka, que nunca había hecho pública su vida sentimental, hoy había publicado una foto en un hotel, una suite presidencial, el suelo cubierto de rosas. En la cama, un corazón formado con pétalos. A un lado, un collar de diamantes. En el borde de la imagen, una prenda de encaje transparente. El texto solo decía, me gusta mucho, gracias. Así que, ¿eso era lo que significaba ese, ¿te gusta? Capítulo 10. Mónica incluso etiquetó la cuenta oficial de Gabriel, y parecía que el primer, me gusta, y comentario vino precisamente de Gabriel Love. La sección de comentarios estalló de inmediato. ¿El novio de la diosa Kaka es el presidente del grupo Love? El señor Love la consiente demasiado. No es de extrañar que le dejara usar Arenix. Estoy sipeando esto. Mamá, vuelvo a creer en el amor. Justin soltó una risa despectiva. Hace solo unas horas, este mismo tema estaba lleno de comentarios por haber sido derrotados por nosotros. Y ahora todos son chismes y rumores. ¿Quién iba a pensar que la diosa hacker Kaka también necesitaría usar escándalos para desviar la atención? Y Gabriel colaborando de esa manera. De pronto, Justin se dio cuenta de que decir eso frente a mí, alguien que llevaba 5 años casada con Gabriel sin ser reconocida, era un poco excesivo. Tosió levemente. ¿Esto cuenta como hacerlo oficial? ¿No habéis terminado aún los trámites de divorcio? No sabía si eran las rosas demasiado deslumbrantes o ese camisón de encaje demasiado provocador, pero sentí un dolor punzante en los ojos. No pasó mucho tiempo antes de que me diera fiebre, cayendo en un estado confuso. Cuando desperté, el cielo ya clareaba. No sabía en qué momento había pasado de la habitación de Andy a la cama principal. Un abrazo cálido y firme me envolvía, cómodo, reconfortante. Apenas me moví, Gabriel se despertó. Una mano grande se posó sobre mi frente. Menos mal,
Ya no tienes fiebre. Instintivamente intenté apartarme de su abrazo. Gabriel soltó la mano y sonrió. Me he duchado varias veces. Me quedé sin palabras. ¿De verdad cree que el problema es el olor de otra mujer en su cuerpo? ¿Es solo cuestión de eso? En ese instante, de verdad tuve ganas de soltar una grosería. Gabriel se levantó, tomó mi muñeca y cambió el parche medicinal. Solo entonces me di cuenta de que ya llevaba uno puesto. El dolor e hinchazón habían disminuido bastante. Conozco perfectamente lo que hay en casa. Ese tipo de parche no estaba. ¿Acaso lo compró entre citas con Mónica? De verdad, ¿qué quieres comer? Lo preparo. Él siempre es así, justo cuando me empuja al fondo del abismo. Deja caer una cuerda como salvación, pero esta vez, no la voy a agarrar. Levanté la mirada hacia él. ¿Cuándo iremos a la oficina de registro para el divorcio? La mano de Gabriel se detuvo un instante. Cuando tenga tiempo. ¿Cuándo vas a tener tiempo? Mi voz subió varios tonos sin darme cuenta. Ya lo habéis hecho oficial, ¿y aún me mantienes así? ¿Qué se supone que soy? ¿Parte de vuestro juego amoroso? Gabriel me miró con calma. Lo haré lo antes posible. A más tardar. La próxima semana. No dije nada. Me arreglé y me fui. Gabriel se quedó apoyado en la puerta, mirando en la dirección en la que me iba, hasta que Andy se despertó. ¿Dónde está mamá? Mamá se fue a trabajar. Gabriel giró la cabeza. Su cuello estaba algo rígido, así que lo frotó. Andy, como si hubiera recibido una gran noticia, tomó rápidamente la tablet y llamó por videollamada a Mónica. Con mamá en casa, no se atrevía a hacerlo. Tía Mónica, Andy te extraña. Gabriel observó en silencio, esperando a que terminaran de hablar. ¿A Andy le gusta tanto la tía Mónica? ¿No tienes miedo de que mamá te abandone? Andy parpadeó con sus grandes ojos inocentes. Andy nació de mamá. ¿Cómo podría mamá no querer a Andy? Gabriel sonrió. Capítulo 11. Debido a aquella confrontación, el conflicto entre Vortix y Arenix se volvió tendencia en Internet. Gabriel intervino personalmente y propuso colaborar con Vortix para calmar la opinión pública. Si realmente se concretaba, sería una situación de beneficio mutuo. Justin me pidió mi opinión. Tengo acciones tanto en Vortix como en el grupo Wo. ¿Tú qué opinas? En los negocios, no tenía sentido aferrarse demasiado a resentimientos personales. Ambas partes alcanzaron rápidamente una intención de cooperación. El día de la firma, Gabriel organizó un cóctel. Justin y yo acabábamos de llegar cuando también llegaron Gabriel y Mónica. Mónica no pertenecía ni al grupo Lab ni a Arenix. Su presencia carecía de una posición clara. Era evidente que Gabriel la había traído para presentarla y expandir su red de contactos. Se vende como una mujer independiente y poderosa, pero al final igual depende de un hombre para subir. Justin casi puso los ojos en blanco hasta el cielo. Parecía haber olvidado que, en su momento, él mismo también quiso reclutar a Kaka para Vortix. Yo solo sonreí, sin decir nada. Que tantos hombres estuvieran dispuestos a ser utilizados por ella y a mover contactos en su favor, eso también era una forma de encanto. El señor Lab y la señorita Sao hacen una pareja perfecta. Algunas empleadas empezaron a suspirar con admiración. No pude evitar mirar hacia allí. Gabriel llevaba hoy un traje gris. Ese traje lo había encargado yo para él hace unos meses. De hecho, durante estos años, prácticamente toda su ropa la había gestionado yo. Mónica Sao llevaba un vestido rojo de gala sin tirantes, con el cabello recogido en alto. Tenía un aire juguetón, pero también elegante y decidido. De pie juntos, realmente hacían buena pareja. Gabriel pareció percibir mi mirada y giró la cabeza hacia mí. Yo aparté la vista. Él sonrió, sin darle importancia, y también retiró la mirada. Mónica también miró en nuestra dirección. Parece que Justin y Alicia tienen una relación bastante cercana. He oído que están saliendo. No, respondió Gabriel. Mónica lo observó con atención. Al no percibir ninguna emoción en él, también sonrió. Dicen que el atuendo de la señorita Sao vale millones, hecho a medida por el propio señor Lab. El señor Lab realmente la consiente sin límites. Un grupo de empleados murmuraba cerca de nosotros. El rostro de Justin se oscureció por completo. Si no tienen nada que decir, mejor cállense. Los empleados se quedaron sin palabras. ¿Qué le pasaba hoy al jefe? Tomé una copa y se la entregué a Justin, tratando de calmarlo. No vale la pena. Lucas y Joaquín, los hermanos Han, también llegaron. Lucas fue directamente hacia Gabriel y Mónica. Joaquín, en cambio, asintió a Gabriel y luego se acercó a nosotros. Han pasado 3 días. Como no recibí tu respuesta, vine personalmente. Entonces recordé que me había invitado a trabajar con el ejército. Lo siento, realmente lo había olvidado. Para ser sincera, tampoco tenía intención de aceptar.
Cualquiera relacionado con Mónica, era mejor mantener distancia. Ya había sufrido demasiadas traiciones. Joaquín ya lo había previsto. No pasa nada. Tampoco tienes que responder ahora. Justo tengo un campo de tiro que necesita un sistema de control inteligente. ¿Te interesaría colaborar primero? En cuanto al precio, podemos hablar. Su mirada era sincera. La propuesta era clara y con suficiente intención. Si la rechazaba otra vez, sería un poco descortés. De acuerdo, pero solo eso. Joaquín pareció sorprendido por lo rápido que acepté, pero aún así sonrió y extendió la mano. Entonces, espero que tengamos una buena colaboración. Yo también extendí la mano. Igualmente. La mirada de Gabriel volvió a posarse en mí. Esta vez, se detuvo 0,1 segundos más. Capítulo 12. El joven maestro Joaquín, ¿no estará interesado en Alicia? Mónica también vio la escena de ese lado y preguntó a propósito a Lucas. Lucas casi se echa a reír. Una mujer que al golpear a alguien termina lesionándose a sí misma, mi hermano no se fijaría en alguien así. A él le gustan los fuertes. Miró a Mónica con intención evidente. Mónica sonrió, como si no le importara, y en cambio preguntó qué había pasado con lo de Alicia golpeando a alguien. Al hablar de ese asunto, el desprecio de Lucas era evidente. Así fue. Yo tampoco le hice nada. No, solo la amenacé con un cuchillo. Si quería desahogarse golpeándome, lo acepto. Pero terminó lastimándose la mano ella sola con un puñetazo. Dime, ¿no es ridículo? Mónica, como era de esperar, se rió. Lucas, sin darse cuenta, se frotó el lugar donde había sido golpeado. Aquella sensación suave, casi sin fuerza, aún le resultaba extraña. No pudo evitar volver a contar con más detalle lo torpe que había sido Alicia al golpear. Estaba hablando con entusiasmo cuando, de repente, sintió un escalofrío en la espalda. Se giró. Se encontró con la mirada de Gabriel. Gabriel sostenía una copa, degustando el vino mientras escuchaba con una sonrisa. Lucas, ¿fue imaginación mía? Gabriel esperó a que terminara de hablar antes de preguntarle a Mónica, ¿aún quieres aprender el algoritmo de Lean? Mónica frunció el ceño. Gabriel, no quiero depender de otros. No tienes que intervenir en esto. Gabriel tomó su mano y la apretó suavemente, sonriendo con ternura. ¿Yo cuento como otros? Las mejillas de Mónica se sonrojaron al instante. Lucas, recibiendo esa demostración de afecto en la cara, chasqueó la lengua con fastidio. Gabriel llevó a Mónica hacia Justin y fue directo al punto. Puedo ceder un 10% de las ganancias. Solo tengo una condición, que Mónica participe en la conexión técnica con Vortix. No dije nada, solo di un pequeño sorbo a mi copa. Imposible. Justin no ocultó en absoluto su rechazo hacia Mónica. No solo eso. En cualquier cooperación entre Vortix y Arenix, Mónica no puede intervenir. Si no puedes aceptar eso, terminamos la colaboración de inmediato. Los ojos de Mónica se enrojecieron de rabia. Justin, que yo sepa, no te he ofendido. ¿Es necesario llegar a esto? Gabriel apretó suavemente su mano. No se enfadó, solo me miró y luego le preguntó a Justin, ¿estás seguro? Justin estaba claramente irritado. Completamente seguro. ¿Vas a romper el contrato? El volumen de la conversación atrajo de inmediato la atención de todos. Gabriel rodeó a Mónica con el brazo. Mañana haré que alguien gestione la rescisión del contrato. Un proyecto de cooperación de decenas de miles de millones, cancelado así sin más. Todos, tanto de Vortix como de Arenix, que aún estaban celebrando el acuerdo, quedaron atónitos. El señor Lab consiente mucho a la señorita Zhao, pero, ¿apostar el futuro de Arenix de esta manera? Sostuve mi copa, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Había perdido Gabriel toda distinción entre lo personal y lo profesional por Mónica? De repente recordé que, hace unos meses, fui a trabajar con fiebre alta. Alguien me puso trabas deliberadamente. Ni siquiera pude pedir permiso. Abigail dijo que o aguantaba o renunciaba. Joel lo vio en ese momento. No creo que no se lo haya contado a Gabriel, pero él nunca preguntó ni una sola vez. Supongo que esa es la diferencia entre amar y no amar. Capítulo 13. Por el asunto de la rescisión. Dentro de Arenix hubo bastante agitación, pero eso ya no tenía nada que ver con Vortix. Aunque Vortix perdió el contrato, también recibió una gran suma como indemnización. Al día siguiente, llegó el abogado del divorcio. Fue más rápido de lo que esperaba. El abogado me explicó en detalle la división de bienes. Justin hizo un cálculo por su cuenta. Sumando todo, supera los 10.000 millones. Al menos Gabriel tiene algo de conciencia. Aún no había terminado de hablar cuando, de repente, estalló una noticia en internet. Arenix había cambiado de dueño. Gabriel había entregado directamente esa empresa, valorada en cientos de miles de millones, a Mónica.
Lo presentó como darle a Mónica un espacio donde desarrollar plenamente su talento, pero en realidad era una respuesta a Justin por rechazarla repetidamente. Una forma de respaldarla. Maldita sea. Es un desgraciado. Justin explotó de rabia. Por fin entendí por qué el abogado del divorcio había actuado tan rápido. Necesitaban completar la división de bienes para poder transferir a Renix. El teléfono de Gabriel sonó. ¿Tienes tiempo esta tarde? Cuando llegué al registro civil, una llovizna fina caía del cielo. No llevaba paraguas. Al abrir la puerta del coche, un paraguas ya estaba abierto sobre mi cabeza. La figura alta de Gabriel bloqueaba la lluvia inclinada. Gracias. Nos tratábamos con cortesía, sin discusiones ni reproches. El personal, que quería intentar reconciliarnos, terminó optando por el silencio. En un mes podremos recoger el certificado de divorcio, dijo Gabriel. Asentí. ¿Vas a volver a casa a cenar? Andy te extraña. Levanté la mirada. 10 días. ¿Qué? 10 días seguidos sin llamarme. A veces. Realmente sospecho que Gabriel solo siente lástima por mí, abandonada por el marido, y rechazada por el hijo que llevé 10 meses en el vientre. Gabriel no dijo nada más. Tampoco se quedó, porque Mónica lo llamó para cenar. Me puso el paraguas en la mano y se fue solo bajo la lluvia hacia su coche. También recordaba ese paraguas, lo había encargado el año pasado para combinar con su ropa. Lo tiré directamente a la basura. Al levantar la vista, me encontré con los ojos de Gabriel, que justo me estaba mirando, sentado en el coche. Parecía querer decir algo, pero al ver lo que hice, solo sonrió y arrancó. Esas cosas nunca le importaron. ¿Por qué debería importarme a mí? No conduje. Caminé sola bajo la llovizna. 5 años. Pasé de estar sola en el mundo a tener una familia que valoraba profundamente, y ahora, como un perro abandonado, sentía como si me hubieran vaciado el corazón. Sin darme cuenta, llegué al jardín de infancia de Andy. Gabriel y Mónica estaban de pie juntos en la entrada. La maestra sacó a Andy, y él corrió alegremente hacia ellos. Mónica lo levantó en brazos. Gabriel abrió otro paraguas, cubriéndolos completamente de la lluvia. De pronto, me di cuenta. Gabriel nunca había venido conmigo a recoger a Andy. Después de nuestro divorcio, parecía que Andy finalmente tenía un papá y mamá completos, pero fuera de mí. Quizá así está bien. Me di la vuelta para irme. Andy miró de repente hacia la calle. Le pareció haber visto a mamá. Miró su reloj inteligente. ¿Cuánto tiempo llevaba mamá sin llamarlo? Antes eran varias llamadas al día, y le resultaba molesto, pero ahora sentía que algo faltaba. Pero no importaba. Ahora tenía a la tía Mónica. Además, mamá siempre sería mamá. Tarde o temprano volvería a buscarlo. La lluvia empezó a intensificarse. Cuando sentí el agua deslizarse por mi frente, me di cuenta. Alicia. Me giré. Era Joaquín. Detuvo el coche y caminó bajo la lluvia hacia mí. Recobré un poco la conciencia. Señoran. La lluvia difuminaba mi visión. No podía ver claramente su rostro. Sentí que me sujetaba la muñeca. Sube al coche primero. Joaquín me llevó al campo de tiro que dirigía. Por la noche, estaba bastante concurrido. Me llevó al vestuario. Si no te importa, cámbiate primero. Es ropa nueva. Nadie la ha usado. Le di las gracias. Al salir, vi sobre la mesa té con leche, café, té, todo dispuesto en fila. Soy un tipo tosco. No sé qué les gusta a ustedes, las mujeres. De repente, recordé mi primera cita con Gabriel. En ese entonces, Andy tenía solo 1 año. Gabriel me llevó al cine. Cuando salí del baño, también había preparado una mesa llena de bebidas. Y dijo lo mismo. No sabía que te gustaba. Vi que solo el té estaba duplicado. Así que esa vez elegí el té. ¿Puedes darme un vaso de agua? Pregunté. Joaquín, sin decir nada, me trajo un vaso de agua tibia. Capítulo 14. El agua tibia bajó por mi garganta, devolviéndole algo de calor a mi cuerpo. ¿Soy una persona aburrida y sin gracia? Giré el vaso en mi mano, burlándome de mí misma. Mira, hasta el agua que bebo es insípida. Joaquín no respondió. En cambio, se levantó y, sonriendo, me invitó. Ya que estás aquí, aprovecha para ver mi campo de tiro. Aún espero que mejores el sistema. Tras recorrer varios recintos, me di cuenta de que muchos de los empleados no estaban completamente sanos. ¿Fueron tus subordinados? Joaquín asintió. Todos son veteranos retirados. Durante sus misiones sufrieron lesiones que dejaron secuelas. Pensé que, tal vez sí podía ayudarlo con ese sistema de entrenamiento inteligente. Hablando, se nos hizo de noche. Joaquín me llevó de regreso. Al bajar del coche, de pronto dijo, en realidad, el agua es lo que mejor nutre el cuerpo. Y no es insípida, al contrario. Es pura y tiene su propio dulzor. Me hizo un gesto de despedida y se marchó.
Durante los siguientes 20 días, estuve yendo de un lado a otro entre Vortix y el campo de tiro. Joaquín no estaba allí todos los días. El último día de ajustes del sistema, lo contacté por iniciativa propia. Joaquín dijo, casualmente mañana también estaré. ¿Comemos juntos? No lo rechacé. A la mañana siguiente llegué temprano. Un veterano me llevó al área interior para la última prueba. Al pasar por el campo exclusivo de Joaquín, vi a Mónica. Esta señorita Sao es increíble. En solo 2 horas pasó del pabellón F hasta el A. Este es el pabellón S, exclusivo del jefe Joaquín. Normalmente solo algunos soldados de élite pueden entrar aquí a competir con él. Es la primera vez que una mujer pisa este lugar. El veterano que me guiaba no ocultaba su admiración. Dentro, Joaquín miraba a Mónica con aprecio en los ojos, igual que Gabriel cuando vio por primera vez a Mónica en la pista de carreras. Solo eché un vistazo. Vamos. Cerca del mediodía, terminamos las pruebas. Joaquín y Mónica también salieron del campo de tiro. Señor An, ha sido un placer colaborar. Mónica extendió la mano. Joaquín la estrechó. El placer es mío. No sabía qué acuerdo habían alcanzado, pero el ambiente era bastante armonioso. Mónica giró la cabeza y me vio. Me sonrió y asintió levemente. En su expresión había orgullo, satisfacción y ese desprecio al que ya estaba acostumbrada. Joaquín se acercó. Le entregué la lista de pruebas. Él firmó y me la devolvió. Gracias por tu trabajo. ¿Qué quieres comer al mediodía? Gracias, pero tengo otros asuntos. Joaquín se sorprendió un poco ante mi rechazo. Le entregué otra tarjeta. Si el sistema presenta algún problema, puede contactarnos en cualquier momento. Joaquín la tomó. Era una tarjeta del departamento técnico, no personal. En ese momento, pareció entender algo. De acuerdo, asentí y, sin nada más que decir, me fui directamente. Joaquín me acompañó hasta la salida. Apenas mi coche desapareció, sacó el teléfono y llamó a Lucas. ¿Qué hay exactamente entre Alicia y Mónica? Nunca le habían interesado los asuntos entre mujeres, pero ahora, sabes que Mónica está con Gabriel, ¿verdad? ¿Y sabes quién es el marido de Alicia? Gabriel. Joaquín se sorprendió. Lucas continuó. Entre Alicia y Mónica no hay realmente un conflicto. Es solo que Alicia, por envidia, la ha estado atacando. Mónica nunca la ha tomado en serio. El desprecio se filtraba en cada palabra. Joaquín frunció el ceño, incómodo. Si Mónica realmente no le daba importancia a Alicia, con Arenix, respaldado por el grupo LAV, tenía muchas opciones de colaboración. Entonces, ¿por qué había venido hasta su campo de tiro? Además, no creía que Alicia fuera el tipo de mujer que odiaría a otra solo por un hombre. Investiga el origen de Alicia, ordenó a sus subordinados. Muy pronto, un informe detallado apareció frente a él. El rostro de Joaquín se enfrió. Ya veo. Por otro lado, Mónica seguía celebrando con otros. Hoy estaba de muy buen humor. Había conseguido conquistar a Joaquín de un solo golpe. Cuando logró 10 disparos perfectos consecutivos, supo que Joaquín, como tantos otros hombres, caería rendido ante ella. Y así fue. La negociación posterior fue sencilla. Al día siguiente podría firmar el contrato. ¿Y qué si Alicia se apoyaba en Justin? Solo era Justin. Ni siquiera podía compararse con Lucas, mucho menos con Gabriel o Joaquín. Mónica levantó su copa con desenfado. Salud. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era Joaquín. La colaboración queda cancelada. Sin disculpas, sin explicación. El rostro siempre sereno y frío de Mónica se quebró por primera vez. Capítulo 15. Esa misma noche, Pablo me llamó por iniciativa propia. ¿Tienes tiempo mañana por la noche? Vamos a cenar. Como mi hermano biológico, ¿cuántos años hacía que no me contactaba? Estaba a punto de rechazarlo cuando añadió, mañana es el aniversario de la muerte de mamá. Está bien. A la hora acordada, llegué al lugar. Al abrir la puerta, toda la familia Sao ya estaba allí. Sam, mi padre, Pablo, mi hermano, Linda, mi madrastra, la amante. Por supuesto, la protagonista del día, Mónica. Así que, mi propio hermano había usado el aniversario de la muerte de mi madre para organizar una reunión para Mónica. ¿En el aniversario de mamá invitas a esta gente? Pablo, de verdad te superas. Sam golpeó la mesa. Alicia Sao, ¿qué actitud es esa? Ahora me llamo Alicia Lin. ¿Lo olvidó, señor Sao? Hace 10 años me echó de la familia Sao. Ya no soy parte de esa familia, ni soy su hija. No tiene derecho a darme lecciones. Sam estaba furioso. Linda le acarició la espalda. Es solo una niña que no sabe comportarse. Enséñale con calma. No te enfades. ¿Y si te enfermas? Ni siquiera me molesté en mirar ese espectáculo de gente despreciable. Fijé la mirada en Mónica. Habla. ¿Qué quieres? Mónica no respondió.
sino que miró a Pablo. Pablo levantó la barbilla. He oído que te has acercado al heredero de la familia Ann y que estás interfiriendo en su colaboración con Mónica. ¿Así que esa era la versión de Mónica? Y todos la creían. Sonreí. ¿Y entonces? El proyecto de Mónica es muy importante. Te permitimos unirte. Así, supongo que dejarás de ir contra ella, ¿no? ¿Y si no acepto? Pablo soltó una risa fría. ¿No tienes miedo de que le cuente a Joaquín todos tus trapos sucios? Entonces no te irá nada bien, mi propio hermano. Para proteger a esa mujer y a su hija, las mismas que llevaron a la muerte a su madre, me pisoteaba de esta manera. Quien tiene más trapos sucios, eso está por verse. Inténtalo. A ver quién termina teniendo miedo. Pablo se enfureció. Mónica, como su madre, le dio unas palmaditas en la espalda y suavizó la situación con una sonrisa. Alicia, lo has entendido mal. Hoy, en realidad, Gabriel nos invitó a cenar para hablar de la boda. Sentí como si algo me atravesara el pecho sin previo aviso. Justo cuando Mónica terminó de hablar, llamaron a la puerta. Gabriel entró. Al verme, se quedó ligeramente sorprendido. Mónica dijo de inmediato: Alicia también es parte de la familia Sao. Es normal que esté aquí. Una frase que parecía no decir nada, pero lo decía todo. De repente, yo me convertía en la exesposa problemática que no sabe retirarse. Sam y Linda empezaron a halagarlo. De pronto, mi padre, Sam, se volvió hacia mí. Alicia, ahora que el señor Love está aquí, dime la verdad, ¿qué necesitas para dejar en paz a Mónica? No pude evitar reírme de rabia. Ni siquiera tenemos aún el certificado de divorcio. ¿No tienen miedo de que no vaya a recogerlo y los haga esperar unos años más? ¿Que Mónica tenga que seguir siendo la otra, como su madre? Van. Pablo golpeó la mesa y se levantó. Alicia, ¿tienes que volverte loca como mamá? Pablo, eres un miserable. No pude contenerme. Le lancé una copa. La frente de Pablo empezó a sangrar de inmediato. Casi al mismo tiempo, alguien me sujetó la muñeca. Instintivamente, le di una bofetada. Gabriel no se apartó. La bofetada impactó de lleno en su rostro. El silencio en la sala fue absoluto. Gabriel se tocó la mejilla. No mostró enojo. Al contrario, me miró con calma. Mónica quiere abrir contactos en el ámbito militar. Dime tus condiciones. En ese instante, sentí como si mi mente explotara. Mi estómago se revolvió. Lo aparté y salí. Me incliné sobre un macetero y vomité sin parar. Cuando me incorporé, todo se volvió negro y caí hacia adelante. Un par de manos fuertes me sujetaron a tiempo. Era Gabriel. Lo aparté, pero tambaleé de nuevo. Esta vez, caí en otro abrazo firme y cálido. Era Joaquín. Joaquín detuvo la mano de Gabriel que intentaba ayudarme. Su rostro frío se tensó. ¿No lo ve, señor Love? Alicia está vomitando de asco por usted y por esa familia. Joaquín me cargó y se marchó. Yo no volví a mirar a Gabriel. La mano de Gabriel quedó suspendida en el aire durante un largo rato. Entonces, ¿es él esta vez? Capítulo 16. Él murmuró en voz baja, con un deje de soledad, cuando Mónica salió corriendo tras él. Gabriel seguía de pie en el mismo lugar. Gabriel, no tienes que rogar. Pero al ver a Joaquín, y a mí en sus brazos, su voz se detuvo de golpe. Gabriel volvió en sí y rodeó con suavidad la cintura de ella. Déjalo del lado militar. Puedo darte otra plataforma. La tecnología de conducción autónoma de Arenix tiene un gran futuro. Si la desarrollas, no será peor que aquello. Mónica asintió, pero en el fondo, lo que pensaba era que su dependencia de Gabriel crecía cada vez más. Eso era una señal extremadamente peligrosa. Nunca había sido alguien que abandonara todo un bosque por un solo árbol, ni mucho menos el apéndice de un hombre. Podía pertenecer al hombre más sobresaliente, pero no únicamente a un solo hombre. Tanto el departamento militar como Joaquín, tenía que conquistarlos a ambos. Me senté en el coche y bebí una taza entera de sopa de ciruela ácida antes de calmar el revuelo en mi estómago. Joaquín no dijo nada, solo me pasó agua y pañuelos. La madre de Mónica fue en su momento la niñera de mi casa. Fue mi madre quien, al verlas tan desafortunadas, las llevó a vivir con nosotros bajo ese pretexto. Mi padre se enamoró de la delicadeza y ternura de su madre, y quiso divorciarse de la mía. Incluso mi hermano mayor aconsejaba a mi madre que no se interpusiera en su relación. La acorralaron hasta dejarla sin salida. Aquel día, durante un forcejeo con Linda, esta la empujó por las escaleras. Se fracturó el cuello y murió en el acto. Yo lo vi con mis propios ojos, pero todos dijeron que había sido un accidente, que todo era culpa de mi madre. Linda mató a mi madre, y no recibió ningún castigo. Toda la familia Sao incluso fue por ahí diciendo que mi madre estaba loca. Antes de que el cuerpo de mi madre se enfriara, la amante ya se había casado con mi padre. Me detuve un momento y luego continué. Hace 10 años,
Justin y yo quisimos organizar una competencia de ciberseguridad ofensiva y defensiva. En la primera edición conocí a mi mayor rival, y con el tiempo empecé a enamorarme de él. ¿Esa persona era Gabriel?, preguntó Joaquín. No lo negué. A Gabriel no le gustaba. Hace 5 años solicité el posgrado del prestigioso profesor Brown en el ámbito de la inteligencia, con la intención de alejarme y olvidarlo. Linda, para ayudar a Mónica a apropiarse de esa plaza, me drogó y me envió a la cama de un hombre. ¿Ese hombre también era Gabriel? Asentí. Fue un accidente. ¿Cómo iba a ser Linda tan bondadosa? De alguna manera, sabía que había elegido para mí a un hombre violento. Incluso sabía que esa noche me grabarían en un video íntimo, y que al final me obligarían a casarme con ese monstruo. En los años siguientes, por más que luchara, no escaparía a un destino de muerte por violencia doméstica. Y al final, me acusarían falsamente de estar loca como mi madre, mientras la familia Sao pagaría felizmente una gran suma al agresor. Todos saldrían satisfechos, pero la realidad no fue así. En aquel viejo y destartalado motel, Gabriel jamás debería haber aparecido. Después, Mónica se convirtió en Caca, famosa tanto dentro como fuera del país. En cuanto a Gabriel y Mónica, fue Gabriel quien fue infiel. No tenía nada más que decir. Así que, miré a Joaquín con seriedad. No acepto ningún socio que tenga vínculos con la familia Sao o con Mónica. Espero que lo entiendas. La mirada de Joaquín era profunda como un abismo. Tras un largo silencio, dijo una sola palabra. Lo siento. Pensé que tal vez con esta persona sí podría colaborar. Entonces, probemos. Al día siguiente, Joaquín, en representación del lado militar, me redactó personalmente una carta de garantía, asegurando que en el proyecto de cooperación jamás habría intervención de personas relacionadas con Mónica o la familia Sao. Participé en su proyecto de enjambre de drones. Al mismo tiempo, reanudé varios proyectos de investigación que había abandonado 5 años atrás. El día que firmé el divorcio con Gabriel, me sentí sorprendentemente tranquila. Al final, Gabriel me dijo, Alicia, adiós. Me volví para mirarlo. Adiós, Gabriel. El viento rozó mis oídos y, finalmente, disipó toda la obsesión que alguna vez sentí por él. Capítulo 17. Se decía que Arenix había puesto en marcha un proyecto de tecnología de conducción autónoma. Era un proyecto que Arenix llevaba planeando desde hacía mucho tiempo. Ahora que Mónica acababa de tomar el control, dirigirlo le daba cierto aire de aprovecharse del trabajo ajeno. Pero eso no tenía nada que ver conmigo. El plan de enjambre de drones del departamento militar y los varios proyectos en mis manos ya eran suficientes para consumir todo mi tiempo. 2 meses después, el primer proyecto fue declarado un éxito. Cuando los materiales del proyecto fueron enviados a Dingley, Lucas acababa de regresar del extranjero. Estaba de muy mal humor. La próxima vez, ¿pueden verificar primero antes de hacerme ir? Había estado buscando a Lynn durante 10 años. Hace 5 años, Lynn desapareció por completo. Esta vez, al oír que Lynn podría estar en el país M, solicitó una ruta aérea de inmediato y voló en su jet privado durante la noche. Al final, no había nada. En ese momento, su secretaria le entregó los informes de proyectos de Vortex de los últimos 2 meses. Con solo una mirada, su mente casi se detuvo, porque aquel era un proyecto que Lynn había dejado 5 años atrás, y ahora se había reactivado. Al mirar al responsable del proyecto, Alicia, de repente recordó aquella competencia de ataque y defensa entre Vortex y Arenix. Lucas saltó como si le hubieran clavado una aguja. Salió corriendo directamente hacia afuera. Imposible, totalmente imposible. Gritaba, pero sus pasos eran aún más rápidos. Apenas se sentó en el coche, recibió una llamada de Mónica. Lucas, ya encontré a Lynn. Justin está ayudando a Alicia a apropiarse del proyecto de Lynn. Lynn necesita tu ayuda. Cuando regresé de la base militar a Vortex, escuché a mis colegas decir que Dingley iba a organizar una fiesta de celebración en mi honor. Lucas había utilizado sus contactos para invitar a muchos medios a presenciar el evento. Justin no quiso dejar pasar esa oportunidad de publicidad gratuita y me llamó a su oficina para discutir los detalles de la promoción. Lucas también estaba allí, sentado en el sofá. Me miraba con frialdad. No dijo una sola palabra, pero podía sentir que su hostilidad hacia mí era aún mayor. Mientras Justin discutía con él, Lucas sonreía sin verdadera sonrisa. Su comportamiento era extraño, pero nadie podía decir exactamente en qué. Justin trató de tranquilizarme. Seguramente está molesto porque le robaste el protagonismo a Mónica. Ya sabes, los simp de Mónica son todos así. No le di importancia. El día de la celebración, casi todas las figuras importantes del sector fueron invitadas. Seguí el proceso, presenté el producto y respondí todas las preguntas y dudas. El ambiente era armonioso y fluido.
Lucas permaneció todo el tiempo fuera del círculo, observando, sin hacer ningún movimiento extraño. El clímax de la celebración fue cuando él mismo me entregó el premio a la mejor contribución del año. De pie en el escenario, lo observé acercarse paso a paso. También vi cómo su sonrisa se volvía poco a poco desdeñosa y burlona. Alicia, ¿estás preparada para aceptar el castigo por robar los frutos del trabajo de otros? De repente, las puertas del salón se abrieron de golpe. Mónica hizo una entrada deslumbrante. Junto a ella, venía una mujer protegida por más de 10 guardaespaldas. Ella es Lynn, anunció Lucas en voz alta. Como todos saben, estos proyectos fueron dejados por Lynn hace 5 años. Justin, por intereses personales, ayudaste a Alicia a robar los logros científicos de Lynn. ¿Cómo lo explicas? ¿Pensabas que Lynn nunca volvería? ¿O creías que esos lacayos que enviaste podrían silenciarla, para que tu amante ignorante, esa chica del té, pudiera ocupar su lugar? Sus palabras resonaron con fuerza, impactando a todos. Lucas me miró fijamente. Con una sola frase, amante, chica del té, pisoteó mi reputación sin piedad. Sabía que Lucas quería eliminarme de un solo golpe, dejarme sin ninguna posibilidad de recuperarme. Lo miré con calma. Antes no entendía por qué los simp de Mónica sentían tanto odio hacia mí. Ahora tampoco lo entendía, pero ya me había acostumbrado. Mónica observaba la escena con tranquilidad, disfrutando del espectáculo. Alicia, ¿tienes algo que decir? Me interrogó Lucas. Mi expresión permaneció impasible. No tengo nada que decir, porque realmente no había pruebas que demostraran mi identidad. Naturalmente, tampoco había pruebas de que esa impostora aparecida de la nada fuera la verdadera Lynn. Lucas soltó una risa fría, con evidente satisfacción. Bien, si no hablas, siempre habrá un lugar donde lo hagas. Capítulo 18. Casi en el mismo instante en que terminó de hablar, llegó Joaquín. Con él venía un escuadrón de militares, armados con munición real. Entraron en el salón con pasos firmes y ordenados, haciendo que todos guardaran silencio. Sin atreverse a moverse, Lucas entregó todas las pruebas que había recopilado a Joaquín. Estos son los datos originales que Lynn me dio. Son idénticos a los registros de Alicia. Y esto, son pruebas materiales y videos del ataque contra Lynn. Lucas me miró a mí y a Justin con frialdad, como si estuviéramos muertos. Joaquín revisó las pruebas y esbozó una leve sonrisa. Arréstenlos. El rostro de Lucas se llenó de satisfacción, pero esa expresión no duró ni 2 segundos, porque los militares no nos arrestaron a Justin y a mí, sino a Mónica y a la supuesta Lynn. Hermano, te has equivocado de personas. Lucas entró en pánico. No hay error. Joaquín le entregó otro documento. Mira bien quién es la verdadera Lynn. Después de leerlo, el cuerpo de Lucas comenzó a temblar. Cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban llenos de miedo. Joaquín no perdió tiempo y caminó directamente hacia Mónica y la impostora. Hace medio mes alguien denunció que se estaba suplantando la identidad de Lynn con la intención de hacerle daño. Ustedes vendrán conmigo. Antes de irse, asintió hacia mí a través de la multitud, sin revelar mi identidad. Justin me dio una palmada en el hombro. Vámonos nosotros también. Le lanzó a Lucas una sonrisa llena de desprecio y burla. El rostro de Lucas estaba pálido como la ceniza mientras me miraba, pero yo ya no lo miré. Me fui acompañada por Justin. Con la intervención del ejército, el asunto se volvió enorme. En Vortix, incluso descubrieron a varios espías. Quizá llamarlos espías no era del todo exacto. Algunas personas, por beneficio, creían que filtrar un poco de información no importaba. Pero cuando hay muchos así, siempre se convierte en un punto vulnerable. Desde ese día, Lucas venía todos los días a Vortix. Sostenía flores y se quedaba en el vestíbulo, como un enamorado obsesivo que no es correspondido. Justin intentó echarlo varias veces, pero no lo logró. No entendía qué quería, ni me interesaba saberlo. Cuando ya no pude soportarlo más, fui a verlo. Estaba tan nervioso que tenía la frente cubierta de sudor. Era la primera vez que veía a ese orgulloso joven aristócrata completamente perdido. No tenía paciencia para perder el tiempo con un simp de Mónica, así que fui directa al punto. Sobre lo de Lynn, entiendo tu comportamiento. Lucas se iluminó, con los ojos brillantes. Alicia, levanté la mano para interrumpirlo, pero no elegiste confrontarme directamente, ni verificar conmigo. En cambio, reuniste a expertos del sector y a todos los medios para arruinarme públicamente. En ese momento, el señor An claramente quería acabar conmigo, ¿verdad? ¿Y ahora vienes así, a disculparte, a pedir perdón? ¿Con qué derecho? ¿O es que ahora que la que ha perdido toda reputación es Mónica, quieres ajustar cuentas conmigo? Lucas claramente entró en pánico. Alicia, yo no quise decir eso. Solo quería
No tuve paciencia para escucharlo y agité la mano. Si quieres reclamar justicia para Mónica, estoy dispuesta a enfrentarte en cualquier momento. El coche de Joaquín ya había llegado para recogerme al departamento militar, así que me di la vuelta y me fui. Las rosas cayeron al suelo. Lucas quedó paralizado, como si hubiera perdido el alma. ¿Por qué terminó así? ¿Por qué? Se agachó en el suelo, cubriéndose la cara, con un aspecto lamentable. Joaquín solo miró brevemente hacia adentro. No dijo nada y me abrió la puerta del coche. Todo ya está claro. El principal responsable es una fuerza extranjera. Tiene vínculos con Mónica, pero fue su madre, Linda, quien sirvió de intermediaria. Mónica solo fue utilizada. Linda ya fue arrestada. Pero considerando que Mónica actualmente lidera un proyecto de conducción autónoma de gran valor, y que Gabriel entregó varios proyectos importantes para garantizar por ella, se ha decidido dejarla libre. Asentí. Al menos, la persona que mató a mi madre ya estaba encerrada. En cuanto a Mónica, no me sorprendía que lograra salir ilesa, porque Gabriel nunca permitiría que le pasara nada. La protegería sin importar el precio. Al llegar a la entrada del departamento militar, Gabriel justo estaba recogiendo a Mónica. Tras varios días detenida, Mónica tenía los ojos hundidos y el rostro pálido. Cuando me vio, parecía haber visto un fantasma. ¿Eres Lynn? Respondí con calma. No lo soy. Su rostro se distorsionó, apretando los dientes, como si hubiera sido humillada. Gabriel le acarició la espalda con ternura. Es hora de volver a casa. Gabriel nos hizo un leve gesto con la cabeza a Joaquín y a mí, y se llevó a Mónica, protegiéndola. Capítulo 19. Quizá eso era el verdadero amor. Sin importar en qué se convirtiera Mónica, él estaba dispuesto a quedarse a su lado y protegerla. Joaquín me abrió la puerta del departamento militar y, rara vez, añadió una frase más. No te entristezcas por alguien que no vale la pena. Mereces lo mejor de este mundo. Me quedé un poco sorprendida. Sonreí. Gracias. Se decía que aquel incidente de espionaje había afectado mucho a Mónica. Comenzó a dedicarse por completo a la tecnología de conducción autónoma, y la familia Zhao era el mayor socio de Arenix, como era de esperar de una prodigio con múltiples identidades. La tecnología de conducción autónoma se lanzó rápidamente. Ese día, Internet se llenó de comunicados promocionales de Arenix. Mónica y la familia Zhao estaban juntos, compartiendo ese momento de gloria. Pero poco después del lanzamiento, los accidentes comenzaron a ocurrir con frecuencia. Arenix pronto enfrentó enormes indemnizaciones, al borde de la quiebra, y la familia Zhao fue arrastrada al abismo. Las noticias negativas inundaron todos los medios. Gabriel volvió a dar la cara para proteger a Mónica. Ese día, anunció su compromiso con ella. Mónica también publicó la noticia de inmediato. Ahora, su cuenta de Weibo parecía haber pasado de ser un espacio apasionante de hackers a convertirse en un rincón de romance con Gabriel. Incluso Cameron dejó de seguirla, pero sus fans irracionales seguían siendo numerosos. Esos fans irracionales inundaron la red, llenando la pantalla de bendiciones. Ese Gabriel realmente es. Ni siquiera Justin sabía cómo insultarlo. En Internet también había críticas y burlas, pero eran más los que envidiaban ese amor perfecto entre Gabriel y Mónica. En ese momento, de repente, me sentí liberada. Mónica no está de buen ánimo. Voy a acompañarla al extranjero de vacaciones. ¿Puedes cuidar de él unos días? Después del divorcio, era la primera vez que Gabriel me contactaba. Esta vez, no me negué. Como madre, también tenía la responsabilidad de cuidarlo. Rara vez salí temprano del trabajo para recogerlo en el jardín de infancia. Andy estaba discutiendo con varios niños. Andy, ¿tienes una madrastra? Mi mamá dice que las madrastras pegan y no te dan de comer. Y también te quitan todo lo que tienes y te dejan en la calle. Andy tenía la cara roja de rabia. La tía Mónica no haría eso. La tía Mónica es la mejor, mejor que mamá. Andy, tu mamá ha venido. Andy se giró bruscamente y me vio. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. Movió los labios, sin saber qué decir. Sonreí y le tendí la mano. Andy, vámonos a casa. Con sus pequeños pasos, se acercó con cautela y tomó mi mano con cuidado. No lo miré, solo miré el camino frente a mí, las nubes a lo lejos. Le preparé por última vez sus fideos con salsa de carne favoritos. Le leí por última vez un cuento antes de dormir. Le di por última vez un beso en la frente y le dije buenas noches por última vez. Luego me levanté y me fui con determinación. Mamá. Andy no se había dormido. Salió corriendo tras de mí. Abrí la puerta del coche y me volví para mirarlo. Bajo la luz, su rostro estaba lleno de miedo y ansiedad. Le hice un gesto con la mano, sonriendo con la misma suavidad de siempre. Andy rompió a llorar. Mamá, ¿ya no quieres a Andy? Seguí sonriendo con ternura, pero no respondí ni una palabra.
Simplemente entré en el coche, lo arranqué y di la vuelta. Mamá, mamá. Sus gritos desgarradores rasgaron la noche, pero mi corazón ya no sentía ninguna emoción. Capítulo 20. Se decía que, tras regresar de sus vacaciones, Gabriel y Mónica celebraron su boda. Se decía que Andy no dejaba de pedir a su madre, pero yo ya lo había bloqueado. No fui a la boda. Estaba ocupada investigando para el ejército el proyecto de enjambre de drones. Joaquín envió a muchas personas para protegerme, pero cuando el proyecto estaba llegando a su fin, aún así sufrí un ataque. Un coche chocó contra el mío, y el impacto me provocó una grave conmoción cerebral. En el último instante antes de perder el conocimiento, vi a varios hombres vestidos de negro sacar cuchillos. Pensé que mi vida terminaría ahí mismo, pero una figura alta y familiar bloqueó todos los ataques. Gabriel. Cuando desperté, ya estaba en el hospital, pero la persona a mi lado era Joaquín. Joaquín sostenía mi mano. Su barba casi cubría por completo su rostro perfectamente atractivo. Recordé aquella figura que había luchado bañada en sangre por mí. ¿Por qué? Incluso al borde de la muerte, ¿seguía deseando que esa persona fuera Gabriel? Él jamás aparecería. Porque en ese momento debía de estar al otro lado del mundo. De luna de miel con Mónica. ¿Había caído tan bajo? ¿Hasta ese punto seguía sin poder olvidarlo? Al ver los ojos hundidos de Joaquín, como si algo me impulsara, pregunté, Joaquín, ¿estarías dispuesto a casarte conmigo? El rostro de Joaquín se congeló, apretó mi mano con más fuerza. El dolor en mi muñeca me hizo darme cuenta de lo inapropiado de mis palabras. Yo estaba bromeando. Antes de que terminara, me interrumpió, acepto. Permanecí en el hospital durante medio mes. El día que me dieron el alta, le pregunté, ¿cómo está tu herida? Aquel día, en el accidente, aunque estaba mareada, vi cómo lo apuñalaban. Joaquín se quedó un momento en blanco. Es una herida leve, ya está curada. Lo que no sabía era que esa misma noche, Joaquín volvió al hospital. Entró en una habitación VIP y miró a la persona que había sido apuñalada más de 10 veces y casi no sobrevive. Gabriel, ¿qué demonios estás pensando? Gabriel, ¿a quién amas realmente? Ese día, cuando llegó, Gabriel ya había perdido la capacidad de luchar. Lo vio abrazando con fuerza a Alicia, usando su propio cuerpo para bloquear todos los ataques. Antes de perder el conocimiento, sus últimas palabras fueron, no le digas. Mientras estaba inconsciente, en su rostro no había dolor, solo satisfacción y felicidad, como si finalmente hubiera protegido lo más importante. Joaquín no lo creía, no creía que Gabriel no amara a Alicia, pero si la amaba, ¿por qué estaba con Mónica y la había herido de esa manera? Por primera vez, Joaquín no pudo ocultar su ira frente a otra persona. Gabriel, en cambio, lo miró sonriendo. ¿Eso es importante? Joaquín respondió, para mí, sí lo es. El rostro de Gabriel se volvió sombrío. Joaquín, ¿crees en la reencarnación? Capítulo, perspectiva de Gabriel. Anoche, volví a tener una pesadilla. Soñé con aquella chica que, llena de confianza, me lanzó un desafío. Gabriel, ¿quieres competir conmigo? Si ganas, haré algo por ti. Si gano yo, me prometes una condición. Brillaba como el sol de primavera. En aquella competencia de ataque y defensa, ella perdió. Dijo que me alcanzaría. En 5 años, no solo me alcanzó, sino que mostró un talento muy por encima del de los demás. Me persiguió durante 5 años, y yo la rechacé durante 5 años. La última vez, dijo que se marcharía, a un lugar donde yo no estuviera. En ese momento, no sé por qué, me sentí profundamente incómodo, pero el orgullo de un hombre me impidió decir una sola palabra para retenerla. Durante 2 años no volvimos a vernos. Desapareció por completo de mi mundo. Pensé que era lo mejor. Sus sentimientos hacia mí eran demasiado intensos, y yo, quizá la quería un poco, pero ni de lejos tanto como ella a mí. Era una relación desigual. Que pudiera olvidarme no era algo malo, pero jamás imaginé que, cuando nos volviéramos a ver, ella estaría así. Durante los 2 años que estuvo ausente, fui al extranjero, al lugar donde ella había dicho que quería estudiar. No la encontré, pero conocí a otra chica que se parecía mucho a ella. Era Mónica. Cuando estaba en el escenario de la competencia, su mirada arrogante se parecía mucho a la de ella. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra relación avanzara hacia el matrimonio. Fui a conocer a la familia de Mónica. En aquel reservado, volví a ver a Alicia. A su lado estaba sentado un hombre vulgar, con la cara llena de grasa, comiendo con la boca chorreando aceite. Y ella, cuando me saludó, solo mostró una sonrisa pálida, como si nunca nos hubiéramos conocido. La chica que antes brillaba con talento había sido consumida por su vida matrimonial, perdiendo todo su esplendor.
como una pequeña flor blanca marchita, esperando en silencio su final. Capítulo 21. En ese momento, solo sentí que me ahogaba. Sin embargo, Mónica dijo que eran una pareja muy enamorada, como si quisiera demostrarlo. Aquel hombre la rodeó por los hombros y la besó apasionadamente en público. Ella no lo evitó, al contrario. Inclinó ligeramente la cabeza y me miró en silencio, con una sonrisa que no lograba comprender. Esa sonrisa llegó a convertirse en mi pesadilla. Aquella cena familiar me afectó profundamente, y de forma instintiva evité cualquier posibilidad de volver a verla. Cuando nos encontramos de nuevo, ya era en su funeral. La familia Zhao dijo que se había vuelto loca, que había peleado con su marido y que éste la había matado en defensa propia. Incluso pagaron una gran suma de dinero a ese hombre. Pero en las fotos del detective privado vi otra cosa, sus dedos rotos uno por uno, la carne arrancada brutalmente, los ojos arrancados por pura crueldad, y aún así, todos decían que ella estaba loca, que aquel desgraciado actuó en defensa propia. Mi corazón sangraba. ¿Por qué no me pidió ayuda? En ese momento, por fin entendí el significado de aquella sonrisa. La persona a la que una vez amó con tanta devoción, terminó enamorándose de su enemigo y situándose completamente en su contra. Ese día, de repente, renací en el día en que su madrastra la envió a la cama de aquel monstruo. Me llené de alegría y confusión. Tomé el lugar de ese hombre y me convertí en su esposo. Intenté darle todo lo que el mundo podía ofrecerle, compensar todo el dolor que había sufrido. Pensé que podía cambiar su destino, pero su tragedia nunca fue por culpa de aquel hombre violento, sino por Mónica. Mientras Mónica existiera, ella sería empujada poco a poco hacia el abismo. Cada vez, Mónica, con su aura de favorita de todos, invadía su mundo, arrebatándole todas las oportunidades y también a las personas más cercanas y en quienes más confiaba, familiares, amigos. Era como un personaje secundario en una historia donde la protagonista, con múltiples identidades, ascendía pisoteándola, y cada vez, no vivía más allá de los 28 años. He visto sus muertes de 1000 formas distintas, mientras estuviera relacionada conmigo, mientras Mónica aún tuviera interés en competir con ella. No podría escapar. Sabía que me quedaba poco tiempo, tenía que soltarla, pero hacer que dejara de amarme no era tan fácil. Ella odiaba a Mónica, así que traté a Mónica como a una princesa, para que dejara de sentir celos hacia ella. Odiaba a la familia Zhao, así que cuidé de ellos como si fueran mi propia familia. No podía dejar a Andy, así que hice que Andy se volviera más cercano a Mónica. Varias veces, me mostró aquella sonrisa, hasta que, al final, realmente se rindió. Ese día, le preparé un plato de sopa de fideos clara. Había dicho que era lo que más le gustaba que yo cocinara. Ni siquiera mi abuela, que más me quería, podía decir que le gustaba ese plato, pero ella siempre lo comía con gusto. Pero aquel día, solo sintió náuseas. Ella, realmente empezó a odiarme. Después de tantas vidas y tantas reencarnaciones, finalmente empezó a odiarme. De verdad iba a dejarme ir. Debería haberme alegrado, pero entonces, ¿por qué? ¿Me dolía tanto el corazón? Capítulo 22. Aquel día, Joaquín escuchó una historia casi fantástica. Sabía que Gabriel aún había ocultado muchas cosas. No creía en vidas pasadas ni reencarnaciones, pero aún así no pudo evitar preguntar. En todas esas vidas que has vivido, ¿qué tipo de persona fui yo? ¿Alguna vez la dañé como los demás? Si no hubiera sabido que ella era Lynn, si también hubiera sido influenciado por Mónica, como aquella vez en el campo de tiro, cuando la admiró, ¿cómo habría tratado a Alicia? Gabriel lo miró sonriendo. Esa sonrisa era tan cálida como la brisa de primavera, pero su corazón se fue apretando poco a poco. De repente, Joaquín ya no quiso saber la respuesta. Al marcharse, Gabriel dijo de pronto, aunque, en ninguna vida le quitaste la vida. Joaquín casi perdió el equilibrio. Así que, ¿todos los demás la habían matado? Apretó los puños con tanta fuerza que casi se clavó las uñas en la carne. Vi a Joaquín abajo de la empresa. Estaba lloviendo, y él permanecía solo bajo la lluvia, como si hubiera perdido el alma. Joaquín levantó la mirada y, al verme, sus ojos recuperaron la vida. Me preocupé un poco y extendí el paraguas sobre su cabeza. Era más alto que yo, y me costaba alzar el brazo. Él tomó el paraguas y sonrió. ¿Qué quieres comer? ¿Manjares de la montaña o del mar? En cualquier rincón del mundo, incluso atravesar cuchillas o fuego, mientras tú lo quieras. Yo te acompaño. No pude evitar reír. Podría pensar que me estás proponiendo matrimonio. Joaquín se arrodilló inmediatamente sobre una rodilla. Alicia, ¿quieres casarte conmigo? En sus profundos ojos había un dolor imposible de descifrar. No lo entendía, pero sí podía ver su sinceridad y determinación. A los 29 años,
Me casé con Joaquín. Gabriel y Mónica también asistieron. Gabriel trajo numerosos regalos. La lista era larguísima. Alguien bromeó diciendo que Gabriel no parecía haber venido a la boda de su exesposa, sino a casar a una hija. Mónica había cambiado mucho en estos 2 años. Quizá los enfrentamientos la habían dejado marcada psicológicamente. Desde que Arenix quebró, no volvió a involucrarse en el mundo de Internet. Regresó a las carreras, e incluso volvió a generar furor durante un tiempo, atrayendo a innumerables seguidores. Incluso una vez vi a Gabriel y a Andy entre el público del circuito. Hace poco, Mónica sufrió un accidente y se lesionó la columna. Para soportar el dolor y seguir compitiendo, tocó cosas que no debía, hasta volverse adicta. Ahora, sus ojos estaban vacíos, su piel amarillenta y demacrada. Ya no quedaba rastro de su antiguo brillo y esplendor. Incluso hoy, aunque llevaba el vestido y las joyas más caros, apenas lograba atraer miradas. Aún así, Gabriel la amaba profundamente. Deseaba darle lo mejor de todo. Solo las joyas que llevaba encima valían una fortuna inmensa. Ni siquiera la familia más rica presumiría de esa manera. Pero Gabriel estaba dispuesto a consentirla. En estos años, las empresas bajo el grupo Lab seguían prosperando, con señales de convertirse en la mayor fortuna. Justin no estaba convencido. Decía que no entendía cómo un hombre tan despreciable podía llegar a ser el más rico. Juró ayudarme a arrebatarle ese puesto y convertirme en la mujer más rica del mundo. Si Gabriel ni siquiera podía ganarle a él, entonces significaría que yo realmente había estado ciega en el pasado. Felicidades. Estás un paso más cerca de convertirte en el más rico. Joaquín le ofreció una felicitación sincera. Gabriel respondió sonriendo. Si no me esfuerzo, ¿cómo podría retenerla? Apretó un poco más a Mónica entre sus brazos. Efectivamente, todo era por Mónica. Ahora, mi corazón ya no dolía. Incluso cuando la mirada de Mónica hacia mí era más directa y provocadora que antes. Probablemente ni ella misma se había dado cuenta de que ahora se había convertido en aquello que más despreciaba, alguien que necesitaba apoyarse en un hombre para alimentar su vanidad y su sentido de existencia. Le dije a Gabriel las palabras más sinceras de toda mi vida. Les deseo felicidad. Gabriel me miró, con la misma sonrisa de siempre. Tú también. Pero la brisa que pasó se transformó en cuchillas invisibles, sin que se supiera a quien estaba desgarrando el corazón en pedazos. Y aún así, él sonreía con la misma ternura de siempre. Joaquín apartó la mirada, incapaz siquiera de mirarlo. Capítulo 23. Aquel día, Lucas también asistió y bebió mucho. Quería encontrar a alguien con quien hablar, así que se acercó a Gabriel. Yo fui quien la conoció primero, entonces, ¿por qué? Gabriel lo miró con una sonrisa. Si Alicia y Mónica fueran secuestradas al mismo tiempo y solo pudiera salvar a una, ¿a quién elegirías? Lucas se quedó atónito y respondió sin dudar. A Aline. La sonrisa de Gabriel se hizo más profunda. No, elegirías a Mónica. Ese tono tan seguro irritó a Lucas, como si realmente ya hubiera hecho esa elección. Pero, si Mónica siguiera siendo la brillante y deslumbrante Mónica de antes, ¿de verdad no dudaría? De repente, una escena pasó fugazmente por su mente, como si hubiera ocurrido de verdad, y su cabeza le dolió intensamente. Gabriel no volvió a mirarlo. Cualquiera que pudiera hacerle daño, no debía permanecer a su lado, incluso su propio hijo, Andy. Al girarse, Gabriel miró a la pareja de recién casados. Joaquín, no me decepciones. De lo contrario, Gabriel sonrió y fue a buscar a Mónica. La familia Sao también había venido ese día, pero fueron detenidos en la entrada. Mónica, ¿has visto a Alicia? ¿Qué dijo? Lleva la sangre de mi familia, de Sam. La familia Sao necesita sus proyectos para levantarse de nuevo. Sam molestaba tanto a Mónica que ya no lo soportaba. Pablo, con el rostro lleno de fatiga, miraba atónito la escena grandiosa. Aquel era el ministro de tal departamento, el director de tal oficina, el presidente de cierto consorcio, personas a las que nunca podría aspirar. Y ahora todos rodeaban a Alicia tratando de agradarle. Si en su momento no hubiera tratado así a su propia hermana, ¿su presente sería diferente? Papá, vámonos. No te humilles más. Pablo se dio la vuelta y se llevó a Sam. Sam seguía maldiciendo. Sin resignarse, Gabriel apareció y rodeó a Mónica, quien ya no recibía el favor de la familia Sao y mostraba un aire de tristeza. Le acarició suavemente la espalda. No pasa nada, aún me tienes a mí. Joaquín vio esa escena y sintió algo indescriptible. Un día, solo tomé la foto de Andy y la miré por un momento. Y Joaquín fue a buscar a Gabriel para beber. ¿Dónde está Andy? Hace mucho que no lo veo. Está en el extranjero. ¿Es tan pequeño y lo dejaste solo allá? Joaquín estaba sorprendido, incluso un poco enfadado. Gabriel sonrió. Aquel día, le preguntó a Andy,
Si mamá y la tía Mónica cayeran al agua al mismo tiempo, ¿a quién salvarías primero? Andy, con inocencia, respondió. Andy salvaría a las dos. ¿Y si solo pudiera salvar a una? Andy se puso nervioso y empezó a llorar. Inclinó su cabecita y pensó con seriedad. Salvaría a la tía Mónica. Andy no quiere que la tía Mónica se haga daño. ¿Y mamá? Mamá sabe hacer de todo. Mamá entiende mejor a Andy. Mamá no se enfadará con Andy, pero si no salvas a mamá, mamá podría morir. Entonces que mamá aprenda a nadar bien. Pensó que esta vez la respuesta sería diferente, pero, al día siguiente, Gabriel envió a Andy al extranjero, porque, a cualquiera que pueda hacerle daño, no lo dejaré a su lado. El pecho de Joaquín tembló ligeramente, y decidió guardar silencio. Gabriel, sin embargo, seguía completamente tranquilo. Ten un hijo con ella. A ella le gustan los niños. Joaquín no dijo nada y se bebió el alcohol de un trago. Gabriel, odias mucho a Mónica, ¿verdad? Con tanto odio, ¿cómo puedes fingir tanto amor y engañar a todo el mundo? Gabriel lo miró sonriendo. Solo es cuestión de practicar. Si unas pocas veces no bastan, entonces decenas, cientos de veces. La comisura de los labios de Joaquín tembló. Por Alicia, ¿cuántas veces había renacido él? De repente, Joaquín ya no se atrevió a preguntar. En la televisión justo estaban transmitiendo los últimos logros de Lynn. Ambos levantaron la vista. En sus ojos, solo quedaba ternura. Capítulo 24. Después de beber, al salir, Joaquín preguntó, Gabriel, ¿te arrepientes de haberla dejado en mis manos? ¿Sabes? En realidad, a mí también me gusta el agua pura. A Alicia le gustaba escuchar el viento. Cada vez que se proyectaba, él la llevaba a verla y pedía todas las bebidas del centro comercial para que eligiera la que quisiera. Decenas de bebidas, una de cada tipo, y solo una de ellas en doble. La primera vez, pidió 2 cafés. Esa vez, ella tomó el café. La segunda vez, pidió 2 tazas de té amargo. Ella frunció el ceño por el sabor, pero aún así bebió toda la taza. Y la última vez, pidió 2 tazas de té claro. Ella, en realidad lo que le gustaba era el agua pura, pero cada vez que estaba a su lado, siempre elegía ceder. Cualquiera que pudiera hacerle daño, él no permitiría que permaneciera a su lado, y eso lo incluía a él mismo. Claramente a mí también me gusta el agua pura, pero aún así disfruté sin reservas de la habilidad que ella perfeccionó solo para mí al preparar té. Joaquín, alguien como yo no merece nada. Joaquín, de pronto, no supo qué decir. El cielo empezó a llenarse de una fina nieve. Gabriel alzó la mirada ante sus ojos, como en un espejismo. Volvió a ver a aquella chica bailando bajo la nieve, gritándole emocionada, Gabriel, está nevando. Un coche se acercó. Era Alicia, que venía a recoger a Joaquín después de beber. En el pasado, ella también había ido muchas veces a recogerlo así, pero ahora, simplemente le hizo un leve gesto con la cabeza, fría y distante, como si fuera un extraño. Gabriel seguía sonriendo con suavidad, solo, y caminó hacia la interminable tormenta de nieve. Usé la ternura más profunda y el cariño más dulce para encerrarla, borrando poco a poco todo su brillo, solo para que la persona que amo pudiera vivir una vida tranquila, sin volver a sufrir su opresión. Gabriel,